y los procesos. Eso es lo que va a conformar ya el derecho canónico que autoriza su santidad Juan Pablo II. Este código de derecho canónico solo estaba en vigor para la Iglesia Católica del rito latino. En el ámbito de la Iglesia Católica de ritos orientales, se comenzó con la codificación de 1917, pero no se selló al terminar, solo de promulgar algunas partes antes de la convocatoria del Concilio Vaticano II. Una vez promulgado el Código de Latino de 1983, se comenzó una nueva codificación oriental que terminó en 1990, el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, Codex Canum Ecclesiae. Aquí la situación es, recordemos que en el año 1035, se separan los ortodoxos por las cuestiones que habíamos dicho de las procedencias del Espíritu Santo y otros aspectos con respecto a la autoridad eclesiástica. Esa es la primera separación fuerte. Después viene una separación de las iglesias orientales que no estaban de acuerdo en la forma en que la iglesia católica en general toda, ellos estaban dentro de la iglesia católica, pero se integran dentro como iglesias. Los patriarcas, que son los que encabezan estas iglesias orientales, están separadas de la iglesia por la autoridad eclesiástica que viene siendo el Santo Padre. Entonces ellos ya van a tomar recuerden que desde Constantinopla también se separaron, por los concilios que se separaron también, que no habían acuerdos claramente con ellos. Entonces se separan. Entonces hay un códex, o sea, un canon para las iglesias orientales que ya se dictaminan hasta 1990, pero eso ya queda para ellos. Ramas del derecho canónico. El derecho canónico puede dividirse en distintas ramas. Derecho canónico constitucional, derecho canónico fundamental, derecho canónico administrativo, derecho canónico penal, derecho canónico procesal, derecho canónico sacramental, derecho canónico matrimonial, derecho canónico oriental. Ese queda ya fuera del derecho canónico que nosotros tenemos en las manos. Vamos a ver, el derecho constitucional es la rama teórica del derecho constitucional que estudia los conceptos, categorías, órganos y prácticas e institutos comunes de los ordenamientos jurídicos y políticos del mundo. Es una rama del derecho público. Recuerden que dentro del derecho civil también se da a conocer el derecho público, que es el que ordena el orden de todos los ciudadanos. En el caso de un país, de un Estado. En el caso de la Iglesia, es el derecho público con respecto al funcionamiento de la Iglesia, interior de la Iglesia, de todos sus miembros. Por ejemplo, nosotros como escuela de pastoral, somos una institución, ahorita lo vamos a ver, que estamos dentro de una conferencia del episcopado, que es el que nos está dando por decirlo así, la membresía o la autorización de la existencia dentro de la iglesia. Y por eso existen estatutos. Sí, bueno, ese sería el derecho constitucional, que estudia los preceptos fundamentales que determinan el fundamento y la existencia del Estado, o sea, en este caso de la iglesia. Fundamental, que sirve de fundamento lo que principalmente es algo esencial, primordial, elemental, básico y sustancial. O sea, ¿cuál es el fundamento por el cual se integran dentro de la institución de la iglesia? Recuerden que la iglesia es una institución que tiene derechos y obligaciones. Entonces,
¿Cómo se integran? ¿Cuáles son los fundamentos? Eso es lo que estudia también el derecho canónico, los fundamentos principales que son los que van a darle la finalidad de existencia, por decirlo así, la legalidad. Administrativo. Es la parte del derecho público que tiene como objetivo de la organización de las formas de las formas de la administración pública, a las relaciones jurídicas entre administración y los demás objetos, organización de la iglesia, relaciones de administración eclesiástica y de los fieles. Dentro de la iglesia hay una organización administrativa en donde hay, hay responsabilidades dentro del mismo organismo administrativo, en donde cada uno va a tener responsabilidad, o sea, de responder a lo que se le está confiando. Por ejemplo, dentro de la curia arquidiocesana está la parte económica, tiene que ver un contador, puede ver un sacerdote, que es el que está representando, y él tiene que responder a esa administración. Pero también dentro de esa administración, también están todos los que lo integran, pueden ser laicos, sacerdotes, que integran esa administración económica y que va encaminada a sostener la iglesia con base a la administración pública. O sea, se tiene que dar a conocer al país o al lugar donde la persona desarrolla la institución, se tiene que dar cuentas de lo que se está llevando. En este caso, sería gobernación. Gobernación nos pide a nosotros como iglesia una administración y nos checa esa administración. Y se supone que no debe ser con fines de lucro, porque es una organización religiosa que va integrada a la vida de caridad, pero se mueve determinada economía o dinero que se tiene que dar cuentas de cómo se está trabajando. Y por eso todas las asociaciones religiosas administrativamente tienen que tener libros, así como una contaduría en donde ellos demuestren tanto los números rojos como los números que se están llevando para el sostenimiento de esa institución. Entonces, la parte administrativa. Eso es hablando de los dineros. También podemos hablar de la integración de grupos, de la integración de parroquias. Cada parroquia pasa a ser una asociación religiosa que está integrada dentro de la Arquidiócesis de México. Pues en este caso de la Arquidiócesis es una gran asociación religiosa que ampara a cada parroquia y cada parroquia tiene un administrador y ese administrador es el párroco. Y así se da a conocer a gobernación quienes están gobernando esa parroquia, porque hay una entrada económica y como hay entrada económica, se tiene que demostrar en qué se está trabajando. Ahora, ese es dentro de la ley humana. Dentro del concepto humano divino, y así lo toma gobernación todavía, tienen que llevar sus libros como toda institución reconocida, pero el hecho de que le lleguen a hacer un inventario, eso es muy menos probable, un 90% que no que no es probable que se los hagan, pero sí lo tienen la obligación de tener. ¿Sí? O sea, se respeta en cierta forma su autonomía como iglesia. Sí, esa es la experiencia que hemos tenido nosotros. Nosotros somos asociación religiosa, Zagales del Buen Pastor AR, y tenemos que llevar nuestros libros, y eso lo tiene que llevar perfectamente bien Javier, porque el día que llegue a ver una auditoría, le van a pedir todos los libros, en qué se gasta el dinero, qué hace con el dinero, en fin, todos esos aspectos. ¿Sí? Bueno, esa es la parte administrativa. Penal, perteneciente a lo relativo a las penas que, que, que incluyen instituciones de acciones destinadas a perseguir crímenes o delitos punibles, disciplinas criminales o procesos. También está en el derecho canónico. Por ejemplo, en el caso de los pederastas,
se lleva un juicio, se levanta la demanda con el ordinario del lugar, que viene siendo el obispo. En este caso, el arquidiócesis es el obispo, el arzobispo. El arzobispo manda a un licenciado en Derecho Canónico y a un licenciado en Derecho Penal para empezar a investigar qué es lo que sucedió. Si se demuestra que sí hay culpabilidad por parte del sacerdote que hubo un abuso, entonces está obligada la Arquidiócesis de México, como asociación religiosa, a darla a conocer a la parte civil para que ya se lleve una pena, incluso la persona que cometió el delito pasa a ser reo, ya no le hablan a la persona, el sacerdote, no sé, el reo, así es como se dicta. Yo cuando lo estudié, que nos dieron un curso y eso, suena hasta feo decirle a un sacerdote, es que es reo, pues no sé, pero es la realidad del proceso penal que se debe de hacer. ¿Sí? Ahora, ese es, por ejemplo, vamos a suponer que se cometió un delito dentro de una parroquia, acuchillaron a alguien, está involucrada la iglesia, entonces se tiene que llevar un proceso también de quiénes son culpables, si el sacerdote es involucrado, si otros. Si hubo un abuso de un niño, de quien sea, dentro de la iglesia, aunque no sea el sacerdote, es cuestión penal también. Entonces tiene que llevar el proceso penal interno de la iglesia conforme el derecho canónico. Pero también, si hay culpabilidades ya, se tiene que dar a conocer al derecho civil, ¿sí? Para que tenga su castigo, ¿sí? Procesal. Derecho procesal es un ramo del derecho público que regula los actos jurídicos que se realizaron para resolver conflictos, regular requisitos y desarrollar efectos de proceso, rama del derecho que tiene como fin determinar plazos, procesos en el tiempo que se dispone una parte del organismo jurisdiccional a un tercero para ejercitar el derecho a cumplir obligaciones y la oportunidad dentro de las etapas. O sea, todo, todo delito que se comete, vamos a suponer que se pelearon dentro de la iglesia. Hay un delito y ya hay un tercero. ¿Quiénes son los terceros que están provocando esta realidad? ¿Por qué se llevó esa situación? Se tiene que investigar. Y se vuelve penal cuando ya hay una muerte o ya hay agravios morales también, no por que haya una pérdida física, si hay agravios morales también ya hay un delito. Entonces tiene que llevar a la parte civil. ¿Sí? Bueno, ese es el procesal. Ahora vamos a ver el sacramental. El bautismo y la Eucaristía son los dos grandes sacramentos dados por nuestro Señor Jesucristo. Además de esos sacramentos, la Iglesia Episcopal reconoce 5 ritos sacramentales a través de los cuales se puede compartir la gracia de Dios: la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la confesión y la unción de los enfermos. El canon 872 de la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo, se le ha de dar un padrino cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, juntamente con los padres presentes al niño que se va a recibir el bautismo, y procurar que después se lleve una vida cristiana congruente con el bautismo que cumpla fielmente. O sea, el derecho canónico dentro de la vida sacramental nos pide los padrinos para que junto con los padres al niño que se le va a bautizar lleve la orientación cristiana adecuada para un crecimiento moral, como debe de ser cristianamente. Por eso son los padrinos. Por eso es importante que cuando los papás escogen a los padrinos, tiene que ver ese medio de no desapego. Ya fuimos compadres, ahí nos vemos, compadre. No, tiene que estar con frecuencia viendo al ahijado para que crezca cristianamente, ¿sí? Llevarlo a misa, en fin.
tiene que integrarse esa formación en el niño. Así lo marca el derecho canónico. En el parte sacramental, o sea, hablando de los 7 sacramentos, que aquí nos dice claramente que el bautismo y la Eucaristía son muy importantes. Y entrevé, además de esos sacramentos, la Iglesia Episcopal reconoce 5 ritos sacramentales, o sea, cómo se llevan los ritos y en qué formas se tienen que hacer. Y el derecho canónico nos dice cuáles son. Sí, que ese también es conciliar. Recuerden que los concilios nos dictan que son 7 sacramentos. Martín Lutero dice que son nada más 2 sacramentos, pero ya es otro cantar de él. Una parte que es muy importante dentro también del derecho canónico es la vida matrimonial. Recordemos que pues es la base, es la célula de la sociedad, la familia, y ahí en el matrimonio es donde se va a desarrollar eh, esta, este desarrollo social integral de la sociedad. Y el Señor para eso lo formó. Dice, matrimonial. El derecho canónico matrimonial define el matrimonio como un convenio entre hombre y mujer para generación y educación de la prole y para el bien de los cónyuges. El matrimonio es un sacramento de la Iglesia Católica que se considera una alianza de por vida. O sea, aquí entonces viene la parte moral espiritual del compromiso que toman los cónyuges. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Así lo marca el ritual. Los rituales no están en el derecho canónico, ¿eh? Marca cuál es la realidad del sacramento matrimonial y cómo se lleva a cabo, pero lo ritual no. Tampoco viene lo ritual de los sacramentos. Ya vienen aparte, en otros se llaman rituales. Bueno, oriental. El código de los cánones de la Iglesia orientales, en latín, Codex Canon Ecclesiam Orientalium, es un conjunto es un conjunto organizado de leyes y normas que rige la Iglesia Católica Oriental. Fue promulgado en latín por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990 mediante el documento Sacri Canone, o sea, del santo, los santos cánones. Ese es lo que hizo su santidad Juan Pablo II al formar ya los 2 cánones, que es en 1990 y en 1980 ¿cuánto dijimos? 87. ¿Sí? Este es los 2 cánones que ya formaliza Juan Pablo II, pero ya son los que nos rigen, 1983. ¿Sí? Bueno, vamos ahorita ya hicimos un resumen general de cómo se compone y qué es el derecho canónico. Vamos a recorrerlo dentro del derecho canónico. Ese apunte que acabo de darles, sí se les mandó. Ellas se lo mandó Leo. Leo, eh, para el derecho canónico, pueden buscar también en Google derecho canónico y les va a dar todo el derecho canónico. Sí, ahorita nosotros vamos a recorrerlo así rápidamente. Bueno, primera etapa, sí, parte 1, libro 1, las normas generales. ¿Qué componen las normas generales? Las leyes eclesiásticas, las costumbres, los decretos generales de las instrucciones, de los actos administrativos singulares, normas comunes, de los decretos de precepto singular, de la descripción, de los privilegios, de las dispensas. En el capítulo 5 del libro 1, de los estatutos de reglamentos, de las personas físicas y jurídicas. Fíjense aquí, por ejemplo, en este caso de las personas físicas y jurídicas, habla de los sacerdotes que son los que son las personas físicas de la parroquia, porque la parroquia, como es la parte material, no puede dar el, 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 o sea, no, como no es una persona que dé a conocer su derecho que tiene, a quien le van a exigir
el orden de esa parroquia va a ser a la persona física que viene siendo el sacerdote. Con codificación canónica de la persona física, de la persona jurídica, de los actos jurídicos, de la potestad del régimen, de los oficios eclesiásticos, de las provincias o oficios eclesiásticos, de la libre colación de la presentación. Estamos hablando del libro número 1 de normas generales. ¿Sí? Del libro número 2, pueblo de Dios, de los fieles cristianos, de las obligaciones y derechos de todos los fieles, de las obligaciones y derechos de los fieles laicos, de los ministerios sagrados de clérigos, de la formación de clérigos, de la descripción e incardinación de los clérigos. Por ejemplo, cuando ahorita vamos a ver sí me gustaría ver esto, del 2020, 224 al 231, porque aquí nos trae lo que vienen siendo los estatutos. Por ejemplo, en el caso de la incardinación de los clérigos, por ejemplo, hay un sacerdote que se formó en el seminario de León, Guanajuato, y aquí la Arquidiócesis de México necesita sacerdotes. El arzobispo de aquí le pide al arzobispo de León que si le puede integrar o incardinar a un sacerdote, dos sacerdotes, para la Arquidiócesis de México. La incardinación es cuando se integran ya a otra diócesis. Ese es, ahora llega un proceso, tiene su proceso, porque primero tiene que estar a prueba. Se le ve su conducta, se le ve, van a ingresar no directamente como párrocos, sino como vicarios, y ya ellos van a ir desarrollando, se ve cómo se desarrolla, como en su formación también como es, y después ya que ven su formación, ya lo van a incardinar, y entonces ya lo pueden constituir párroco. Eso sucede también con las congregaciones religiosas. Las congregaciones religiosas que son formadoras también de sacerdotes, ya sean los dominicos, los franciscanos, ellos también se les puede pedir sacerdotes y te incardinan dentro de las diócesis. Pero en el caso de ellos no dejan de ser religiosos. Es como un préstamo que les hacen. Sí los incardinan y van a trabajar a lo mejor 10 años, 20 años, pero si su abad, su superior de ellos, los necesitan, ya se los pide a los diocesanos y se los quita. Y en el caso de las diócesis es diferente, pero de las congregaciones religiosas, ellos no dejan de ser religiosos. Ahora, hay quienes dejan de ser religiosos porque renuncian a su vida religiosa y se hacen diocesanos. Esa es otra cosa muy diferente. También es con el permiso de su superior. Y si ellos dicen, no, yo quiero ser diocesano. El diocesano no tiene una casa común. La casa del diocesano es en la casa parroquial. Y donde llega la parroquia, vuelve a tener esa casa parroquial. Y el religioso no. El religioso, aún estando en su parroquia, él regresa a su casa de comunidad y convive con su comunidad. Eso es muy diferente, son las congregaciones. Pero incluso también viene en el derecho canónico. Descripción de incardinación de clérigos, de obligación de derechos de los clérigos, de la pérdida del estado clerical. Aquí es lo que les digo, cómo se pierde el estado clerical, ¿sí? De las prelaturas personales, así ya hablamos recuerden que la organización dentro del organigrama de las iglesias, así como hay rectorías, hay prelaturas, hay capellanías, en fin, es la organización. Normas comunes de asociaciones públicas de fieles, de asociación de privadas de fieles, normas especiales, asociación de laicos. Vamos a ver este punto para que lo veamos bien. Está en el 172. Dice, los fieles dirigen y administran asociaciones privadas de acuerdo a las prescripciones de sus estatutos
Una asociación privada de fieles pueden adquirir personalidad jurídica por decreto formal de la autoridad indicada en que lo indica en el 312. Solo pueden adquirir personalidad jurídica aquellas asociaciones privadas cuyos estatutos hayan sido aprobados por las autoridades eclesiásticas que se trata. Vamos a ver el 312. Estamos hablando ya prácticamente de nosotros. Nosotros somos una sociedad privada. Vamos a ver, dice aquí. Dice, él es autoridad competente para erigir asociaciones públicas. Uno, la Santa Sede para asociaciones universales internacionales. Nosotros somos internacionales. La conferencia episcopal. Las conferencias episcopales, recuerden que es el conjunto de todos los obispos de todo un país. En el caso de nuestro país es la conferencia del episcopado mexicano. Dentro de su territorio, para las asociaciones nacionales, es decir, que por la misma erección miran ejercer su actividad en toda su nación. O sea, por ejemplo, la Escuela de Pastoral es una asociación que tiene, su presencia en toda la República Mexicana porque está amparada bajo la conferencia del episcopal mexicano, ¿sí? Ese es como está integrada. El obispo diocesano dentro de su propio territorio, pero no el administrador diocesano. Para las asociaciones diocesanas se acentúan, sin embargo, aquellas asociaciones cuyo derecho de elección están reservados por privilegios apostólicos a otras personas. Para la erección válida de una asociación o de una sección de la misma en una diócesis, se requiere el consentimiento del obispo diocesano. En este caso, unas son las conferencias episcopales, como en el caso de nosotros, y otra cosa es la diócesis. Ahora, hay movimientos o asociaciones privadas que son reconocidas por el obispo y por la presencia que dan en diferentes diócesis, pueden tener ya presencia también dentro de la conferencia del episcopado. Ese va dando el paso conforme van creciendo. Sin embargo, el consentimiento escrito del obispo diocesano para erigir una casa de una institución religiosa vale también para erigir en la misma casa, en la iglesia aneja, una asociación que sea propia de esa institución. O sea, en este caso de las asociaciones religiosas, o en el caso de nosotros tenemos nuestras instalaciones. Está el redil y está el aprisco. Están reconocidas por la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero también están reconocidas por la Arquidiócesis de México. Pero quienes tienen autoridad sobre esos inmuebles es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Vamos a suponer que por X circunstancias la escuela de pastoral desaparece. ¿A quién se le quedan esas instalaciones? A la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y es muy conveniente esto porque en muchos movimientos se han dado el hecho de que como no están bien integradas o bien definidas con respecto a sus estatutos, las instalaciones muchas veces se quedan los miembros, los que los forman, y a veces se queda fuera el movimiento y se quedan sin casa, sin lugar, porque hubo quienes más vivos, ahora sí que ellos trataron de regular para ellos el inmueble. Entonces, por eso tiene que estar bien definido con respecto a la diócesis, que depende de la diócesis, y a quién se le queden esas instalaciones. Una asociación pública es igualmente una confederación de asociaciones públicas. Queda constituida en persona jurídica en virtud del mismo decreto por el que se erige la autoridad eclesiástica, competente conforme a las normas 312. O sea, que tienen que tener sus estatutos. Dice así, las asociaciones privadas no constituidas en persona jurídica no pueden, en cuanto tal, ser sujetos de obligaciones y derechos, pero los fieles que son miembros de ella pueden contraer obligaciones juntamente y adquiridas, poseer bienes como
con dueños y coposeedores y pueden ejercer estos derechos y obligaciones mediante un mandatario o procurador. Aquí en este caso puede ser un sacerdote que los avale para que ellos puedan obtener estos inmuebles. Pero siempre se tiene que definir para quiénes son esos inmuebles. Ese es uno de los problemas que ha visto. En el 304, todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus estatutos propios en los que se determinen el fin, objetivo social, la asociación y su sede, el gobierno y las condiciones que se requieren para formar parte de ellas. Y se señale también de modo actual, teniendo en cuenta la necesidad o conveniencias del tiempo y del lugar. Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo y del lugar, inspirados preferentemente en el fin que persiguen. O sea, eh, nosotros tenemos estatutos. Tenemos dos libros, los estatutos y el instructivo. El estatuto es el que nos avala en la conferencia del episcopado mexicano. Y la forma de trabajo que se lleva a cabo dentro del Instituto de Formación es el instructivo. Ahí nos dice cómo tenemos que trabajar. Es el desarrollo intelectual que se lleva para, o sea, intelectual me refiero a que son los escritos, son los conocimientos que se llevan a cabo, que se van definiendo de cómo se debe de evangelizar, en este caso. Todas las asociaciones de fieles están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, a la que corresponde cuidar de que ella se conserve la integridad de la fe, de las costumbres, y evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica. Por lo tanto, a ella compete el deber y el derecho de visitarlas al tenor del derecho de los estatutos y están también bajo el régimen de la autoridad de acuerdo con la prescripción de los cánones siguientes. O sea, que se tiene que tener un asesor eclesiástico. En este caso, por ejemplo, de la escuela de pastoral, yo les hablo de la escuela porque la conocemos, ¿sí? ¿Cuáles son, cuáles son nuestras autoridades eclesiásticas? Según nuestros estatutos, es el rector mayor, el rector docente, que antiguamente era su eminencia Norberto Rivera Carrera, era el rector mayor. El rector docente era Monseñor Felipe Tejeda, obispo. El asistente general era Monseñor Susano Cárdenas Martínez. Y esos son los tres principales. Como, como Zagales del Buen Pastor o Instituto de Formación para Laicos. Se tiene otras autoridades subsecuentes, por ejemplo, en el caso de la arquidiócesis, que se divide por zonas pastorales, cada zona pastoral tiene que tener su asesor eclesiástico, pero gobierna nada más en lo que es la zona pastoral. Y los generales, en este caso, el rector mayor, el rector docente y el asistente general, ellos gobiernan en toda la escuela, de toda la República y fuera de la República. Esa es la diferencia de las autoridades. Pero se está cumpliendo conforme marca el derecho el 304 y el 305 del derecho canónico. ¿Sí? Todas las asociaciones, cualquiera que sean en su especie, se hallan bajo la vigilancia de la Santa Sede, están bajo la vigilancia del ordinario del lugar, de las asociaciones diocesanas, así como también de las otras asociaciones de medidas que se trabajen en las diócesis. O sea, están bajo la vigilancia. Nosotros tenemos que estar bajo la vigilancia en el caso de la arquidiócesis, del arzobispo Carlos Aguiarretes. Y la oreja de él, vamos a decirlo así, viene siendo los asistentes eclesiásticos zonales. Ahora, tiene que ver un asistente arquidiocesano. En este caso sería el asistente general. Yo se los digo a ustedes, hermanos, no tenemos nada. Y eso depende del coordinador general. El coordinador general tiene que invitar, para iniciar, al presidente de la conferencia del episcopado mexicano
de la dimensión de laicos para que sea nuestro rector mayor. Y luego tiene que haber un rector docente, que es el que revise todos nuestros escritos, tienen que estar revisados para que no haya herejías. Con ese fin lo pide el estatuto. Y en fin, entonces, pero dependen de ellos. ¿Sí? Bueno, ese es con respecto ya a las... les doy esto para que vean ustedes cómo dentro del derecho canónico nosotros cumplimos formalmente. Y si ustedes en un momento dado quieren hacer una asociación de caridad, por ejemplo, ¿sí? Que van a ayudar a los pobres y que tienen posibilidad de que el gobierno les dé deducción de impuestos. Las empresas que ellos tienen que demostrar sus impuestos, ellos pueden tomar de ahí, de ese dinero que le entregan al gobierno, el gobierno les autoriza cierta cantidad para ayuda social. Vamos a suponer que X empresa va a pagar 10 millones de pesos de impuestos, pero le vamos a pedir una ayuda el Centro de Caridad Comunitario Mexicano. Y entonces él nos dice, les vamos a dar 1 millón de pesos y me dan su comprobante de deducción de impuestos para que yo lo demuestre en el gobierno. Y ese 1 millón de pesos se le da a esa asociación. Es como se trabaja también para tener fondos económicos las asociaciones de caridad o otras asociaciones. Así es como se trabaja. ¿Sí? Pero también hay que conseguirlo. Luego al gobierno no le conviene estar deduciendo tanto dinero y porque son fondos del gobierno, de las arcas del gobierno. Entonces dice, bueno, te voy a dar un porcentaje nada más para que deduzcas, no más. Por ejemplo, antes, lo que yo me enteré, que Televisa y todas esas asociaciones deducían lo de Teletón, pero eran ahorros para beneficios para las televisoras. Sí, eran buenos desde el punto de vista porque era un punto social que actualmente se realiza y ve por los más necesitados, por los enfermos, pero ellos también deducían mucho dinero, ¿no? No era tremendo lo que deducían. Y se admitía. Y, por ejemplo, yo pensaría que Carlos Slim, pues se gana al gobierno, pues el que hizo la remodelación de la obra del metro de la línea 12 que se cayó, fue Carlos Slim, no les cobré un quinto, lo que yo me enteré. ¿Sí? Y es como se ganan también, bueno, cómo voy a, a premiar, por decirlo así, a este hombre que nos ayudó? Bueno, entonces estamos viendo en esta parte que pertenece a los fieles, es el del pueblo de Dios. Ese es lo que nos habla el derecho canónico con respecto al pueblo de Dios. Vamos a continuar. ¿Sí? Mm, parte 2, además, dice, actos de culto divino. A los sacramentales, sí distinguen cuáles son los sacramentales y los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, lógicamente, son los que conocemos, los 7 sacramentos, y los sacramentales son los que nos inducen al sacramento. Por ejemplo, la ceniza es un sacramental. Las medallas, las cruces que traemos son sacramentales. La idea es que nos conduzcan a la vida religiosa o a la vida de penitencia. Por ejemplo, el agua bendita, que es un sacramental, ¿a qué nos induce? A recordar nuestras obligaciones como bautizados. O aquel que no está bautizado lo está induciendo a que se bautice. ¿Sí? Los actos penitenciales, por ejemplo, hacer una oración penitencial, nos inducen a la reconciliación. Entonces nos van induciendo, o sea, son oraciones y actos que nos inducen al arrepentimiento. Son los sacramentales. Sí, viene la liturgia de las horas, ese es como el breviario antiguo de los sacerdotes, que ahora también es integrado para los laicos. Hay liturgia de las horas de los laicos, que eso ya lo vimos también. ¿Sí? 6 de la mañana maitines, son las oraciones al amanecer. 3 de la tarde, 9 de la mañana, laudes, las oraciones de alabanza. El 9 a las 12 del día, el ángelus, que fue cuando el ángel Gabriel le habla a la Santísima Virgen María. A las 3 de la tarde, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
se analiza ese momento. A las 6 de la tarde son las vísperas, cuando está ya declinando el sol, y las completas es antes de dormir. Esa es la relación de vivir cada 3 horas una vida de oración continua. Y se pueden ser breves. Entonces, son las que se inducen a una vida de oración continua dentro del culto divino, ¿sí? También están las exequias eclesiásticas. Aquí entran todo lo que son la conducción con respecto a las personas fallecidas. Son todas las exequias, ¿sí? Exequias eclesiásticas. De celebración de exequias, ¿sí? Culto de santos, de las imágenes sagradas, de las reliquias, de los votos y de los juramentos. O sea, aquí viene también es la parte sacra con respecto a la vida de santificación de aquellos, de aquellos hermanos que tienen vicios. Los votos, los juramentos, los votos es con respecto a las asociaciones religiosas, cuando hacen sus votos de pobreza, obediencia, vienen todas las normas de cómo se tienen que hacer. Y los juramentos también. Recuerden que en el caso de las congregaciones religiosas se hacen votos temporales y luego votos perpetuos. En el caso de los sacerdotes no se hacen votos, ya se hace ya su compromiso ya sacramental directamente no hay temporales. El, claro, el diaconado, cuando se les da el diaconado, en el caso de los diáconos transitorios, se les da el diaconado bajo la dirección de un guía espiritual. Y él es el que va a dictar si ya puede recibir la ordenación sacerdotal, dependiendo de su conducta, como la vaya llevando. Mientras no se los dan. Recuerden que ahí hay dos tipos de diácono. Diácono transitorio, que va al sacerdocio, y diácono permanente, que se queda como diácono permanente. Puede ser incluso una persona casada o soltera, que puede ser diácono. Mujer no, debe ser hombre, es diácono. No hay diaconisas, ¿sí? Bueno, los votos, ese es con respecto a la vida consagrada, ¿sí? Eh, Aquí hablemos de la iglesia, de las oraciones compiladas en los santuarios, cómo se hace, cómo se consagran todo un templo, cómo se consagra un altar, cómo se consagra, viene también aquí cómo se debe de realizar las consagraciones de todas las partes materiales, ¿sí? De los altares, de los cementerios, en fin. Sí, bueno. En el libro quinto, los bienes temporales de la iglesia, de adquisiciones de bienes, administración de bienes, o sea, eh, todo debe estar bien legalizado, tiene bueno, fíjense que eso aquí tiene la iglesia un problema muy fuerte. Hay muchas casas o luego terrenos que luego la gente se las dona a la iglesia y luego la iglesia no hace caso de formalizar ya bien jurídicamente, que queden bien formalizados el bien dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que están, que como que no sé en qué consista, posiblemente en la economía, posiblemente en el tiempo, no sé, en las personas, pero hay un departamento jurídico en cada curia. La curia arquidiocesana tiene su departamento jurídico que también se le llaman tribunal eclesiástico, y ahí es donde se lleva a cabo todos esos tipos, ahí está un canciller. El canciller es el que va llevando, efectuando todas estas legalidad de los bienes y de las personas. Cuando un sacerdote sale de una parroquia y entra a otro, el canciller tiene que entregarle al otro sacerdote como administrador, persona física, que es la que va a quedar a cargo de la parroquia. En fin, son los trámites jurídicos que se tienen que llevar a cabo y que lo marca aquí el derecho canónico, ¿sí? Bueno, con respecto a los matrimonios, el matrimonio, eh, está bien estipulado el matrimonio, cómo se lleva un matrimonio dentro del derecho canónico. Debe de ser un hombre y una mujer por lógica, ¿sí? Dice, los fieles tienen facultad mediante un acuerdo privado entre ellos de constituir asociaciones para no, ese es de otros, no es de matrimonios.
Vamos a ver, aquí tiene que estar. Este es de vida consagrada. Hablamos un poquito de vida consagrada. Fíjense que lo de matrimonio sí nos surge mucho porque está la nulidad matrimonial. Dice aquí, el matrimonio eh, rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Sí, o sea, ese es, vamos a ver aquí, la Constitución. Estamos hablando del número 1134 del derecho canónico. Del matrimonio válido se origina entre dos cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y dignidad de su estado. O sea, la consagración sí se da en el matrimonio, en el hombre y en la mujer se da, quedan consagrados a Dios, están vinculados con Dios. Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto a todo aquello que pertenecen el consorcio de la vida conyugal. Cuando hablamos de consorcio, que es con su misma suerte, todos van en las buenas y en las malas. Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de cuidar en la medida de las fuerzas la educación de la prole, tanto física, social, cultural como moral y religiosa. Los legítimos y los hijos concebidos y nacidos del matrimonio válido y putativo, o sea, adoptivo, puede ser adoptivo también, ¿eh? El matrimonio muestra quién es el padre, a no ser que se pruebe lo contrario, con razones evidentes. A partir de la disolución de la vida conyugal. O sea, yo me caso hoy y se supone que tienen que pasar nueve meses para que nazca el otro chiquitín, para que nazca el hijo. Está comprobado que está dentro del periodo de la vida del cónyuge conyugal. Pero ¿qué sucede? Que nace 3 meses, se casaron y a los 3 meses nace el niño. O dos cosas, o se comieron la torta antes del recreo, como decimos vulgarmente, o hubo otra relación con otra persona. Ahí es donde, por eso marca los días. Los hijos ilegítimos se legitiman por el matrimonio subsiguiente de los padres, tanto válido como putativo o por precisión de la Santa Sede. En este caso, vamos a suponer que hubo una infidelidad, pero el padre o la madre lo adopta, adelante. Pues si lo adopta, no hay problema, queda legislado. Por lo que se refiere a los efectos canónicos, los hijos legítimos se equiparan a todos los legítimos, a no ser que el derecho se disponga expresamente en otra cosa. O sea, son legítimos, sí, pero si se demuestra otra cosa diferente, ya eso se presenta el por qué, por qué se está dando, ¿sí? El matrimonio rato consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte, hasta que la muerte los separe. Así lo marca el rito. ¿Sí? O sea que la nulidad matrimonial es otra cosa diferente. El matrimonio no consumado entre bautizados o entre partes bautizadas o partes no bautizadas puede ser disuelto por causas justas por Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque en otra se oponga. Bueno, un requisito que se pide para llevar a cabo un matrimonio por la iglesia, como le decimos nosotros, es la fe de bautismo. En la fe de bautismo se demuestran dos cosas. Una, que la persona es bautizada y otra, que no es casada. Cuando a la persona se le pide su fe de bautismo, que no es casada, y la presenta a la parroquia donde se va a casar y se lleva a cabo el matrimonio, la parroquia donde
donde se llevó el matrimonio, notifica a la parroquia donde fue bautizada la persona que ya se casó. Si esta persona se quiere volver a casar con mentiras y todo, le van a volver a pedir su fe de bautismo. ¿Y cómo va a venir? Con un sellote que dice, ya fue casado. Y entonces ya no se puede casar. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nos habla de dos personas que se casan sin bautizar, que ahorita es muy pocas veces que se dé porque hay fe de bautismo, pero si se da, queda nulo el matrimonio, porque no están bautizados. O sea, es que no, el bautismo, recordemos que es la puerta que nos adentra a la vida sacramental, a la vida de la iglesia, a las puertas del cielo. Si no están bautizados, no pueden recibir los demás sacramentos. Por eso hay matrimonios que no están bautizados y el mismo día se bautizan, se confirman, hacen su primera comunión y se casan, todo junto. Pero si llegan al matrimonio sin bautizarse, queda nulo totalmente. ¿Sí? El matrimonio contraído por dos personas no bautizadas se disuelve por el privilegio paulino en favor de la fe por parte del recibido, que por la fe de parte que ha recibido el bautismo por el mismo hecho de que contraiga un nuevo matrimonio con tal y que la parte no bautizada se separe. O sea, en este caso, si uno es bautizado y el otro no, pues queda nulo, se tienen que separar. Pero ahorita ya no se da tanto este hecho porque ya se piden las fe de bautismos. Otro hecho que se da son las nulidades directas. Para que la parte bautizada contraiga válidamente un nuevo matrimonio, se debe siempre interpretar la parte no bautizada, ¿sí? Interpelarla. Si quiere también ella recibir el bautismo, si quiere el menor no cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin ofensa del creador. O sea, no se debe de cohabitar, o sea, no se tiene que tener relaciones, ¿sí? O sea, se tiene que ausentar, ¿sí? Recuerden que hablando sacramentalmente, hablando consagradamente, el matrimonio, el hombre y la mujer deberían de llegar vírgenes a su matrimonio para que después de su matrimonio consagren su vida matrimonial, su virginidad, que pasa a ser ya su vida, su castidad matrimonial integrada para con Dios y se consagra totalmente el matrimonio como debe de ser. La situación actual que vivimos no es así, ya es otra situación. La iglesia se ha adaptado a esa realidad. Bueno, ya tuviste otros hombres, ya tuviste otras mujeres, pero estás libre, adelante. A partir de este momento se marca una fidelidad con el hombre o con la mujer que te vas a casar. ¿Sí? Esa interpelación debe hacerse después del bautismo. Sin embargo, por causas graves, el ordinario del lugar puede permitir que se haga antes e incluso dispensar en ella tanto antes como después del bautismo, con tal de que conste, al menos por un procedimiento sumario y extrajudicial, que no puede hacerse a lo que hubiera sido inútil. O sea, vamos a suponer que la persona se accidentó, ya estaba hecha ya para llevarse todos los ritos, hasta el bautismo y todo. Puede autorizar el matrimonio, pero con la finalidad que lo más pronto posible se bautice. Sí, sí. Bueno, ese es. Hay otra parte. eh, si la forma arriba indicada puede observarse también la interpelación. Bueno, déjenme ver si viene aquí. Es que habla también de los no católicos. ¿Sí? Hay quienes se bautizan en una secta desde muy pequeños, pero no es válido el bautismo. ¿Sí? Mm, Aquí habla de los matrimonios mixtos. En los casos que se trata, el matrimonio se ha de contraer según la forma legítima, una vez recibida el bautismo, observando también, si es el caso, las prescripciones sobre matrimonios mixtos y las demás disposiciones del derecho. En este caso, el matrimonio mixto es cuando un cónyuge es de otra secta y el otro es católico, son los matrimonios mixtos, ¿sí? Pero aún así, si están dispuestos al bautismo y todo, si no, uno no se ha bautizado, se bautiza y se lleva a cabo el matrimonio, ¿sí?
Teniendo en cuenta la condición moral, social, económica de los lugares de la persona, el ordinario del lugar de cuidar que según las normas de justicia y de caridad cristiana, bueno, aquí se lleve a cabo el bautismo y se case. Otro punto que es un anexo, aquí no viene, son la nulidad matrimonial. Por ejemplo, para sí, para convalidar el matrimonio que es nulo por causas de un impedimento dirimente, es necesario que ese impedimento se obtenga dispensando al mismo y de nuevo de consentimiento por lo menos el cónyuge que conocía la existencia impidiéndolo. Esta renovación se requiere por derecho eclesiástico para validez de la convalidación, aunque ya sea primer momento ambos contrayentes hubieran dado su consentimiento, no hubiera revocado posteriormente. La renovación consentimiento debe ser nuevo acto de voluntad sobre el matrimonio por parte de quien sabe u opina que fue nulo desde el comienzo. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que yo me caso en mi rancho hace años. Llego acá a la ciudad, conozco a otra persona y me caso con ella o con él, dependiendo cómo fue. Pero yo ya fui casado allá. Posiblemente le pidieron la fe de bautismo y él dio un dinero allá en la parroquia, yo voy a pensarlo así, y le dieron la fe de bautismo y no le pusieron el sello de casado y se casó. Pero la mujer con el tiempo o el hombre con el tiempo descubre que fue casado. Ese matrimonio es nulo. Primero porque hubo engaño y segundo porque ya estaba casado. Entonces es nulo, ¿sí? Vamos a suponer que el hombre es homosexual y nunca se lo dice a la persona. Se lleva el matrimonio y ella o él descubren la lesbianidad o la homosexualidad de la persona. Es nulo el matrimonio. Se anula. Vamos a suponer que la persona va a recibir una herencia muy jugosa y por el interés de esa herencia se casan. Cuando se descubre, es nulo el matrimonio, ¿sí? Entonces hay nulidad matrimonial. ¿Y esto dónde se lleva? Se lleva a un juicio dentro del tribunal eclesiástico en cada curia diocesana. Aquí en la arquidiócesis hay una curia, hay un área de tribunal eclesiástico donde se llevan a cabo todos esos trámites para que quede nulo el matrimonio anterior, aunque haya visto hijos. Si con una persona es homosexual, muchas veces se da cuando se descubre que luego anda con otro hombre o con otra mujer, en fin, porque tiene su familia y aparte todavía tiene otra persona por allá. En fin, entonces, previendo todas esas cosas, que también es un daño para los hijos, pues se trata que moralmente haya una solución con acuerdos claros. Claro, para esto, si yo voy y levanto una demanda en la curia, en el tribunal eclesiástico, de mi situación, se lleva a cabo un juicio, se escribe todo como debe de ser y se manda a un licenciado a visitar al otro cónyuge, el hombre o la mujer, para ver si es verdad lo que está diciendo la persona. Lógicamente a veces lo niegan o a veces inventan otras cosas. Allí es donde por eso es el tribunal eclesiástico, para ir quitando todas las mentiras, todos los hechos que no son reales, para que se saque la verdad y se pueda dar la nulidad matrimonial. Sí, ese es lo que sucede. Si ustedes tienen un caso donde ya tienen 10 años con su familia, se separaron hace 10 años, las circunstancias que hayan sido, presenten su oficio al tribunal eclesiástico para su nulidad matrimonial y se puede dar, pero hay que presentarlo. Sí. Yo voy a pensar, por ejemplo, se casan muy bien, 3, 4 años, 5 años, 10 años, y a los 10 años sucede que la persona se hace viciosa y empieza a dañar a la familia por conductas, en fin, por groserías, por tratos, en fin.
se demuestra esa parte y se puede dar la situación de la nulidad matrimonial, ¿sí? Pero hay que presentar hay que presentar al tribunal eclesiástico el hecho para que se lleve a cabo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad de llevar todo eso a cabo? Nuestra vida de gracia. ¿Cuál es el objetivo principal de llegar al Señor, de estar con el Señor? La vida de gracia. Esa es la preocupación de la, de la iglesia. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les voy a leer esta parte, que es la última. Proceso administrativo, no, del área penal. Déjenme ver aquí dónde está. La iglesia está al tanto de las realidades. A mí me duele mucho que a un sacerdote se le lleve a la cárcel por un hecho X. Hay muchos hechos que se dan, este, porque pues es un hombre de Dios. ¿Y qué sucede? Yo trabajé, estuvimos dando clases en la penitenciaria de Santa Marta 5 años, aquí en la que está aquí por el Iztapalapa, antes de llegar a la México Puebla, donde sale uno. Y me contaban los reos que los que entraban por pederastias o por abusos, luego había un grupo ahí de homosexuales, de laxivos, y en fin, que los violaban, pero fuertemente, era una cosa tremenda, ¿no? Y incluso muchos pagaban incluso para protección adentro para que no les hicieran nada. Y en fin, son cosas muy feas, muy feas. Que Dios nos ayude y hacer mucha oración por nuestros sacerdotes, porque son poquitos sacerdotes los que tenemos. Y recuerden que si no hay sacerdotes, no hay consagración. Si no hay consagración, no tenemos al Señor para recibir. Entonces, hacer mucha oración por ellos. Bueno, la área penal, fíjense, dice en el 1717, siempre que el ordinario tenga noticia al menos verosímil de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, o ser que esta investigación parezca del todo superflua. O sea, antes de llegar a cabo una situación ya formal, penal, pues aquí el derecho canónico pide que se haga una investigación con mucha prudencia para que no hacer escándalo. O sea, sí, incluso hay que evitar que por esta investigación se ponga en peligro la buena fama de alguien. O sea, es incluso cuidar también que si hay, porque hay mentiras, hay quienes levantan falsos testimonios y quieren ver mal a la persona y se ríen las personas. Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso. Y si se realiza después de un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función de juez. O sea, si ya se lleva a cabo penalmente un juicio, ya no se le puede defender porque ya entra a otra etapa. Hay delitos que se siguen por oficio. O sea que aunque la persona quiera decir, no, pues yo retiro mi demanda, ya no, aunque la retire, el proceso sigue adelante. En este caso, lo que son los abusos de niños, de menores, ya se siguen por oficio. Los delitos contra las mujeres también, los abusos también se siguen por oficio. Sí, si una mujer le levanta a otro hombre un falso testimonio que abusó de ella, que esto y lo otro, se sigue, y aunque no sea cierto, se sigue por delito porque ella lo está diciendo. Y por eso, pues, condenan a la persona toda su vida. Sí. No sé si tengan prescripción. Creo que sí, a los 20 años, algo así. Bueno, pero ese ya es otro dato que no sabemos, pero hay delitos que no prescriben, o sea, no se terminan sí, hay delitos que a los 5 años ya prescriben y ya se desaparecen, ya las personas pueden andar libres, pero no siempre. Entonces, sí se les pide prudencia dentro de los casos penales, sí, se lleva primero a la iglesia. Yo hice esa pregunta el día que tomé mi curso, yo le decía, bueno, y si ya se dan cuenta que la persona es culpable,
lo demandan, lo llevan a cabo en la demanda civil. Miren, una de las cosas que aprendí de su eminencia Norberto Rivera, él cuidaba a sus sacerdotes y yo lo felicitaba. Hay sacerdotes que tienen el vicio del alcohol, hay sacerdotes que tienen el vicio de la homosexualidad, hay sacerdotes que tienen el vicio de la pederastia, cometen errores y dañan a la sociedad y dañan a las familias, y las familias tienen todo el derecho de acusar y decir. Ahora, pero los obispos, ¿hasta dónde ayudan a sus sacerdotes para salir de una situación de esas? Hay centros de rehabilitación dentro de la iglesia, tanto la arquidiócesis como las diócesis, para rehabilitar a nuestros sacerdotes. Hagamos mucha oración para que no lleguen penalmente ya a un reclusorio, una penitenciaría, porque los tratos son muy fuertes, muy feos. Hagamos mucha oración para que ellos también restablezcan su vida, sí, puedan eh, pues ahora sí, vivir su vida de sacerdotes y terminar como sacerdotes. Todos tenemos un límite de tiempo que el Señor nos da y pedimos que todos cumplamos hasta el límite de nuestro tiempo, nuestra consagración que tengamos. Si somos casados como casados, casadas, si somos solteros como solteros, como religiosos, que nos dé el Señor la oportunidad de terminar nuestra vida dentro de un bien hacia los demás, hacia la vida moral. Hermanos, pues ese es el derecho canónico, muy fuerte, fue una síntesis, ¿eh? Porque, pues miren el libro, ese es el derecho canónico, ¿sí? Sí, o sea que, pues ahora sí que hay especialistas en derecho canónico, hay sacerdotes que los mandan a Roma a especializarse en derecho canónico, que eso, y normalmente luego son los cancilleres de las diócesis, ¿sí? Bueno, hermanos, pues la semana que viene, vamos a tener pues prácticamente la última fase, que es instituciones privadas, públicas y de la iglesia, para que nosotros podamos, en un momento dado, cómo ayudar a nuestros hermanos, cómo realizar la parte social, pero con las ayudas adecuadas para que podamos asistirlos, aquellos que nosotros no podemos rehabilitar. Un drogadicto, una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, y todo, no podemos nosotros hacer nada. No somos los profesionales. Entonces hay que buscar a las personas profesionales que puedan hacerlo. Primeramente el Señor. Si el Señor nos permite. Bueno, hermanos, pues ya terminamos. ¿Quién quiera hacer la oración final, de favor? Yo, hermano, buenas noches. Adelante, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por esta nueva, información que nos llega por parte de nuestro hermano Carlos. Pues danos esa luz para entender y también, pues, hacer algo por los más necesitados. Que tengamos esa conciencia que somos también corresponsables de todo lo que en este mundo sucede y que apliquemos lo necesario, a que cada quien ponga su granito de arena para que este mundo sea mejor y que no haya tanta violencia ni corrupción. Pues todo esto te lo ofrecemos y te damos gracias con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, también te agradecemos porque siempre estás a nuestro lado, asistiéndonos, cubriéndonos con tu manto para no caer en pecado. Te lo pedimos y te damos gracias con la oración que el ángel te dedicó. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Gracias, Hasta que luego. descansen, que Sí, estén muy bien. hasta Hasta luego, luego. hermanitos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles, si el Señor nos permite. Buenas Hasta noches, luego. Gracias, gracias. buenas noches. Gracias, Carlos. Hasta Hasta luego. luego.